La belleza es otra forma de poder, capaz de golpear más fuerte que cualquier espada. Iris es una depredadora letal que mora en un palacio sin luz ni ventanas, en las profundidades de la ciudad más antigua de Noxus. Alguna vez fue la señora de una poderosa casa noble, pero la picadura de un malvado dios araña la transformó en algo totalmente inhumano, sin perder su belleza. Una criatura arácnida que atrae presas ilusas a su telaraña. Iris se aprovecha de inocentes e incrédulos, y muy pocos son capaces de resistirse a sus encantos. Iris, la reina de las arañas. La dama Iris nació hace muchos siglos en el seno de la casa Quitera, una antigua y poderosa familia de Noxus, donde descubrió muy pronto lo útil que resultaba la belleza para influir sobre las mentes débiles. Al llegar a la mayoría de edad, comenzó un noviazgo con Berold, el heredero de la casa Saaban. Muchos se oponían al enlace, ya que fortalecería la casa Quitera a expensas de la casa Saaban, pero Iris puso todo su empeño en engañar a su futuro marido y manipular a sus detractores para asegurarse de que el enlace se llevara a cabo. Ella no lo sabía, pero este matrimonio político había sido planeado muchos años atrás por fuerzas extrañas que trabajaban desde las sombras a lo largo de todo el imperio. Berold Saaban era un simple peón en un juego mucho más grande. Aún así, fue una sorpresa que Iris lo dominara por completo, y aunque él continuó siendo la cara visible de la casa, estaba claro quién mandaba en realidad. Con el tiempo, su resentimiento creció. Una noche, durante la cena, en medio de su habitual atmósfera de frialdad, Berold le reveló a su esposa que había envenenado su vino. Además, le exigió a Iris que se retirara de la sociedad y le permitiera a él hacerse con las riendas del poder. Convencida de que él tenía el antídoto consigo, Iris interpretó el papel de la esposa arrepentida y lloró y le suplicó a su marido que la perdonara. Justo cuando parecía que lo había convencido, ella sacó un cuchillo y le atravesó el corazón. Incluso con el antídoto, Iris quedó postrada por semanas, y fue entonces que la mujer pálida se le acercó. La misteriosa dama de la Rosa Negra le habló de una sociedad secreta donde la magia y los conocimientos ocultos se compartían con aquellos que eran confiables, y se ocultaban de aquellos que no lo eran. A decir verdad, a la mujer pálida no le importaba quién controlara cada una de las casas nobles, siempre y cuando le juraran lealtad a ella. Como Iris había matado al esclavizado Berold, tendría que probar su valor o encontrarían un reemplazo más apropiado para ella. Al ver una oportunidad para obtener más poder, Iris dedicó su vida al culto. Se reunía a menudo con los miembros más prominentes, tejía influencias y boicoteaba a sus rivales en una compleja red de intrincados planes. Con la riqueza de ambas casas, no había muchos que se le opusieran, y se volvió experta en persuadir a otros para que hicieran su voluntad. Con el tiempo, se enteró de la existencia de un objeto de gran significancia para la Rosa Negra, la calavera de un antiguo señor de la guerra conocido como Samusal, que se decía estaba oculta desde hacía mucho tiempo en las Islas de la Sombra. Deseosa de ganarse el favor de la mujer pálida, Iris encontró a un capitán desesperado y asfixiado por las deudas dispuesto a llevarla a ella y a un grupo de devotos a la ciudad, maldita de ella. Llegaron a una costa de arena cenicienta, en donde espectros malévolos los atormentaron mientras buscaban en vano el cofre perdido. Pero Iris encontró algo que no había previsto. Una criatura de un pasado olvidado había anidado en las oscuras profundidades debajo de la ciudad. Este monstruo hinchado y quitinoso era el dios araña Vigemá, que emergió de las sombras para devorar a los intrusos, antes de clavar sus colmillos en el hombro de Iris. Ella cayó al suelo y comenzó a convulsionar a medida que el veneno desencadenaba terribles transformaciones en su cuerpo. Su espalda se estremeció con un movimiento ondulante al tiempo que le brotaban de la carne unas patas de araña. Finalmente, jadeante por la agonía de la transformación, Iris se dio vuelta y se encontró con que su nuevo amo se cernía sobre ella. Un entendimiento sin palabras fluyó entre ellos en ese momento. Iris regresó a la playa sin que la molestaran los espíritus de las islas al entrar y salir de la arboleda. Algunas semanas después, cuando su barco arribó a la capital noxiana en el medio de la noche, Iris había recuperado su forma humana. Aunque era la única criatura viva que quedaba a bordo. A pesar de que jamás se encontró evidencia de la calavera del Señor de la Guerra,
La mujer pálida vio lo que significaba el nuevo y peligroso don de Ygis, un medio seguro para ir y venir entre Noxus y las Islas de la Sombra. Las dos sellaron un pacto. La Rosa Negra proporcionaría a Ygis incontables sacrificios involuntarios para ofrecérselos al dios araña y ella, a cambio, recuperaría cualquier artefacto de poder que encontrara en aquellas tenebrosas costas prohibidas. Ygis volvió a instalarse en las desiertas estancias de la casa Saaban, donde cobró fama de ser una criatura hermosa pero totalmente inalcanzable. Pocos sospechaban su auténtica naturaleza, aunque corrían curiosos rumores sobre ella, delirantes relatos sobre su inmortal belleza o la aterradora criatura cuya madriguera, según se decía, se encontraba en lo alto de su deteriorado y polvoriento palacio. Aunque han pasado siglos, cada vez que Ygis siente el llamado de su dios, regresa a la tierra de la niebla negra con uno o dos pretendientes desafortunados, o alguna que otra alma manipulable. Ninguno de sus acompañantes regresa nunca. Barrotes de seda. Aquellas semanas en el océano habían hecho que Marcus se sintiera débil y mareado, por lo que se alegró mucho de volver a pisar tierra firme. El camino a la orilla de basalto era muy resbaladizo, lo que lo hacía traicionero. Los árboles torcidos y encorvados en todas direcciones parecían cáscaras ennegrecidas y miserables. Lloraban una savia amarillenta por donde aparentemente algún animal asustado había clavado sus garras. Entre los árboles se vislumbraba una tenue luz, que danzaba como las velas de los cadáveres cuyo brillo atraía las almas incautas del pantano y las condenaba para siempre. En las ramas había algo parecido a hojas delgadas y mortecinas, y Marcus tardó un momento en darse cuenta de que se trataba de telarañas. El helecho obstruía la maleza en ambos lados del camino y en ocasiones se podía ver fugazmente la sombra de alguna criatura que se dirigía al bosque. Tal vez las ratas que habían infestado el barco los habían seguido incluso ahí. Marcus no las había visto, como mucho intuido una veloz silueta de algo negro y peludo por un instante, u oído el sonido tan característico de unas garras al correr sobre madera. Siempre había pensado que, por el sonido, parecía que se tratara de criaturas con muchas más patas de las que se suponía que tenían. El aire de aquella isla era inmensamente húmedo, y tanto su elegante túnica confeccionada a medida como sus botas estaban empapadas. La bola aromática que se llevó a la nariz no bastaba para camuflar el hedor de la isla, y le recordó el vertedero de cadáveres que había al otro lado de los muros de Noxus cuando el viento soplaba desde el océano. Al recordar su hogar, se sintió incómodo por un momento. Las aventuras de las catacumbas situadas bajo la ciudad le habían producido una placentera sensación de emoción ilícita, una recompensa por haber seguido el símbolo secreto de la flor de pétalos negros. En la oscuridad de los sepulcros, él y sus compañeros se reunieron, devotos, donde ella los aguardaba. Alzó la vista, esperando ver a la seductora mujer cuyas palabras habían traído a tantos hombres a aquel lugar. Vio un destello de seda carmesí y el bamboleo de unas caderas antes de que la figura se adentrara en la espesa niebla. Los sermones sobre un dios ancestral lo llenaron de emoción, y cuando él y 30 hombres fueron elegidos para el peregrinaje, estaba extasiado de felicidad. Cuando embarcaron a medianoche y el timonero silencioso y encapuchado los miró, se sintió como en una épica aventura. Sin embargo, estar tan lejos de Noxus comenzaba a nublar su entusiasmo. Marcus se detuvo para mirar el camino por el que había venido. Sus compañeros peregrinos siguieron avanzando, empujando como ganado. ¿Qué les pasaba? Detrás de ellos iba el timonero, que se deslizaba por el camino casi como si sus pies apenas rozaran el suelo. Su ropaje ondulaba al son de su movimiento, y el miedo anidó en el corazón de Marcus al estar cerca de él. Cuando se giró, se encontró cara a cara con ella. «Ygis», dijo prácticamente sin aliento. Su instinto lo apremiaba a apartarla y salir corriendo de aquel horrible lugar, pero la intoxicación de su oscura belleza superaba el rechazo. Aquel sentimiento de repugnancia se desvaneció con tal rapidez que dudó de si la había sentido. «Marcus», le contestó, y el sonido de su nombre en los labios de ella fue divino. Una oleada de placer le recorrió la columna. Su belleza lo atravesó, y saboreó cada detalle de su forma perfecta. Sus rasgos eran angulares y muy definidos,
a lo que se sumaba un lustroso cabello escarlata como el de una chica de alta cuna que había conocido en el pasado. Sus labios carnosos y el brillo oscuro de sus ojos lo atrajeron más aún a su red con la promesa de un éxtasis inminente. Una capa negra y escarlata ceñida con un broche de 8 puntas cubría sus hombros, y ondeaba a pesar de que no había viento. ¿Hay algún problema, Marcus?, preguntó. Su voz lo calmó como un bálsamo. Necesito que estés en paz, lo estás, ¿verdad, Marcus? Sí, Iris, dijo. Estoy en paz. Bien. Me disgustaría saber que no estás en paz ahora que estamos tan cerca. La mera idea de no complacerla hizo que el pánico recorriera a Marcus de arriba abajo, y que el joven cayera al suelo. Envolvió las piernas con sus brazos que, igual que el alabastro, eran pálidos, fríos y delicados. Lo que sea por mi señora, dijo. Ella bajó la vista para observarlo y sonrió. Por un instante a Marcus le pareció ver algo largo, fino y brillante bajo la capa. El movimiento era antinatural y nauseabundo, pero le daba igual. Iris le puso una de sus afiladas uñas negras bajo la barbilla e hizo que se alzara de nuevo. Un riachuelo de sangre se abrió camino por su cuello, pero lo ignoró y siguió a Iris, que había dado la vuelta y lo guiaba hacia adelante. Él la siguió, y en su mente no había más pensamiento que el de complacerla. Los árboles eran cada vez más delgados, y el camino terminaba en un acantilado. Al ver los símbolos escarbados, Marcus sintió una punzada. Al pie del precipicio había una cueva que se asemejaba a unas fauces abiertas, y la determinación de Marcus se desvaneció dejando paso al miedo. Iris le indicó que entrara, y él no tuvo fuerzas para resistirse. El interior de la cueva era extremadamente oscuro y hacía un calor sofocante. Aquella oleada de calor apestaba de un modo parecido al de un matadero. En su interior, una voz le gritaba que corriera, que se alejara tanto como pudiera de aquel lugar terrible, pero sus pies traicioneros lo llevaron aún más adentro. De repente sintió como caía una gota del techo y aterrizaba en su mejilla, y Marcus se encogió de dolor, pues escocía. Miró hacia arriba y vio formas pálidas como larvas, colgadas y agitándose. En la superficie traslúcida de una telaraña recién tejida había una cara humana, y las redes acallaban sus gritos. ¿Qué es este lugar?, preguntó a la vez que se liberaba del velo del engaño. Este es mi templo, Marcus, dijo Iris, y se soltó el broche de 8 puntas para sacarse la capa. Este es el cubil del dios de las arañas. Sus hombros se retorcieron, y 2 extremidades se abrieron paso por su carne y le salieron por la espalda. Eran largas, oscuras y cortantes. Iris se fundió con la oscuridad convertida en una grotesca masa abotargada. Sus piernas colosales inclinaron el cuerpo hacia adelante, y la débil luz de la entrada de la cueva reflejó una miríada de facetas en sus ojos. La araña formaba un bulto enorme, peludo y recubierto de tumores mutantes y viscosos. El terror de su aspecto de pesadilla rompió finalmente el hechizo de Marcus, y éste corrió hacia la entrada de la cueva con la risa de Iris retumbándole en los oídos. Cuanto más avanzaba, más hilos se le iban pegando y ralentizaban su avance. Cuando oyó el sonido de las garras en movimiento se supo perseguido, y sollozó al pensar en ella tocándolo. Tropezó con más hilos de sus redes, y sintió que algo lo agarraba por el hombro. Marcus cayó de rodillas y el veneno paralizante comenzó a surtir efecto. Estaba encerrado en la cárcel de su propio cuerpo. Una sombra se cernió sobre él, era el timonero, que alargaba los brazos. Marcus gritó cuando su túnica cayó al suelo y reveló que en realidad no era un hombre, sino un sinfín de arañas agrupadas en forma de hombre. Miles de arañas cayeron sobre él, y sus gritos se fueron ahogando a medida que se introducían en su boca, sus oídos y sus ojos. Iris se inclinó para observarlo desde el aire gracias a sus extremidades traseras. Ya no era hermosa, y menos aún humana. Sus rasgos reflejaban un hambre feroz que nunca sería saciado. La amenazadora forma de su monstruoso dios araña alzó a Marcus del suelo con unas mandíbulas como cuchillas. «Ahora tienes que morir, Marcus», dijo Iris. «¿Por qué?», balbuceó con su último aliento. Iris sonrió, con la boca repleta de colmillos como agujas.
para que yo pueda vivir.